Creo que ya me puedo quitar. Sí. Bien, buenos días a todas y a todos. Evidentemente quiero empezar por trasladar un saludo a todas las señoras diputadas y diputados de comisiones obreras que componen esta comisión y, como no puede ser de otra manera y por la cuenta que nos trae, desearles un buen trabajo y mucho éxito en los objetivos que tiene esta comisión. Igualmente me van a permitir también que no solamente las palabras que acaban de pronunciar algunos de ustedes, sino además agradecer la invitación por parte de esta comisión a participar hoy aquí. Y además estamos especialmente agradecidos tanto por el continente, porque exista esta comisión para trabajar un plan de reconstrucción, lógicamente, como por el contenido, es decir, que sea justamente ese objetivo, el objetivo de la reconstrucción. Lo digo porque si hemos remitido una documentación, por lo tanto, yo hoy aquí voy a dar algunas pinceladas de lo que es un plan mucho más amplio, que es una propuesta de plan de reconstrucción para la región de Madrid que les hemos hecho llegar, además acompañado de un reciente informe que ha hecho el Observatorio Sociosanitario, donde participamos sindicatos, la Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública, vecinos y demás, es decir, un trabajo colectivo, y al mismo tiempo también hemos trasladado el último informe a fecha 30 de junio de la situación del empleo en esta comunidad, que me parece extraordinariamente interesante para poder valorar cómo está evolucionando la pandemia desde el punto de vista del empleo y de la situación sociosanitaria, ¿no? Por lo tanto, venimos reclamando prácticamente desde mayo la existencia, el acuerdo político. Nosotros lo hemos situado en el terreno de, por un lado, alcanzar un pacto social del Gobierno con los agentes sociales y, por otro lado, el amplio consenso político que se requiere en esta Cámara, justamente por eso, porque en su momento y en la propia propuesta que hemos hecho de pacto de reconstrucción, verán ustedes que hay una primera parte que es un plan de rescate. La crisis no ha pasado, está aquí con todos sus efectos sanitarios y sociales, y al mismo tiempo ya apuntábamos las líneas maestras o los ejes por los cuales tendría que trasladar un plan de reconstrucción ya en el medio largo plazo. Por lo tanto, mi intervención aquí viene un poco a suponer pinceladas con respecto a ese plan más amplio que ustedes tienen en sus manos, y no quiero esconder que lógicamente estoy siguiendo las intervenciones que está habiendo en esta comisión, no todas, pero desde luego algunas sí. Desde luego seguí con mucho interés la intervención que hizo mi compañero Carlos Sánchez Urízar, que yo creo que el otro día enmarcó perfectamente lo que es las ideas que tiene Comisiones Obreras, tanto el trabajo que estamos haciendo en la Unión Europea. Hoy mismo Luca Vicentini ha dado un toque de alarma, el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos ha dado un toque de alarma con respecto a los planes de reconstrucción europeos, es decir, que estamos trabajando en el ámbito europeo, igual que estamos trabajando en el ámbito estatal, con la propuesta que ya les hizo llegar nuestro compañero Carlos, de esta propuesta unitaria de plan de reconstrucción que ha hecho Comisiones Obreras y UGT. Por lo tanto, yo me voy a centrar fundamentalmente en la situación de Madrid y en algunas pinceladas de esta comunidad, partiendo de un principio básico para nosotros. Creemos que esta crisis es tan profunda, y luego daré algunos datos, que necesariamente necesita apartar el sectarismo, apartar la bronca política y llegar a amplios acuerdos, no solamente consensos políticos entre partidos, sino amplios acuerdos entre todas las administraciones. Necesitamos que la Administración del Estado, con los fondos que vienen de Europa, esperemos que salga bien lo de, aunque tiene mala pinta, pero con las propuestas de Europa, más las propuestas del Estado, más la propuesta de la comunidad, más el trabajo que están haciendo las propias corporaciones locales. Es de tal envergadura, y lo dicen todos ustedes, que estamos ante una crisis que no se conoce desde la guerra civil. Por lo tanto, necesitamos una actuación de estas características. Por lo tanto, es la primera recomendación o la primera exigencia que yo les voy a hacer. Lo segundo, evidentemente tiene que ver con lo primero, es qué es lo que hemos echado de menos todos los agentes sociales, es de alguna manera liderar desde la Comunidad de Madrid, desde el Gobierno regional, justamente estas iniciativas, estos planes de reconstrucción, porque justamente es en esta comunidad quien tiene que garantizar la coordinación de todo esto. Por lo tanto, esa es, digamos, una de las primeras observaciones o las primeras propuestas que Comisiones Obreras les plantea.
Quiero señalar algunos aspectos. Hemos sufrido la crisis sanitaria más dura, pero es que la Comunidad de Madrid es la que más la ha sufrido. Y nosotros consideramos que hoy todavía no está resuelta la crisis sanitaria. No solamente, es posible en estos momentos, los datos de contagio nos dicen que puede estar controlado más o menos el contagio en esta comunidad, pero no está resuelta la crisis sanitaria. También les voy a dar el dato, voy a pasaros esta intervención que yo estoy haciendo, el documento de esta intervención que estoy haciendo, pero en estos momentos los datos de mortalidad nos dicen que no solamente han muerto más de 15.000 personas vinculadas al COVID, sino que hay otras pocas más por encima de lo que era la media del año pasado y que no son del COVID. Lo que nos está diciendo es que nuestro sistema sanitario se bloqueó, difícilmente respondió al COVID-19 y lo hizo gracias, fundamentalmente, a las jornadas eternas que han tenido que padecer nuestros compañeros en facultativos y trabajadores de la sanidad pública, gracias a su generosidad, gracias a su solidaridad, pero todas las patologías previas han quedado ahí y siguen ahí. Hoy todavía no se están trabajando, no se están tratando, no se están poniendo en marcha y no se están respondiendo a todas esas patologías previas, con lo cual posiblemente estamos asistiendo también a un incremento de la mortalidad como consecuencia no del COVID, sino de otras patologías como consecuencia de ese bloqueo que tiene nuestra sanidad pública. Por lo tanto, es una primera idea. Si esto está así, yo creo que actuar en el terreno sociosanitario es fundamental y es clave. Es clave resolver toda esta situación. Ya digo que incorporamos el documento del Observatorio Sociosanitario, donde precisamente lanzamos una serie de propuestas en este sentido. Hemos tenido la crisis de empleo y socioeconómica también más dura, correspondiéndonos con la crisis sanitaria. Hoy tenemos 1 millón de personas, más de 1 millón de personas, que o están en paro, o están en ERTE, o son autónomos que están en cese de actividad. Los datos nuestros nos decían que, por eso quiero hacer un reconocimiento, como han hecho también otros aquí, lógicamente no puede ser de otra manera. Yo creo que quien ha respondido y ha sido capaz de sacar adelante esta situación tan grave han sido los trabajadores y las trabajadoras. Según nuestros datos hemos tenido 667.000 trabajadores afectados por un cierre total y otros tantos por un cierre parcial, y 1,5 millones trabajando en los servicios esenciales. Se ha dicho aquí, se habla mucho de este tema, no me voy a extender, pero sí que quiero plantear el reconocimiento a todos estos trabajadores. Y sí, de aquí se desprende también una necesidad, y es que justamente han sido los sectores los sectores servicios, los trabajadores de los sectores servicios, los que se han demostrado esenciales, que al mismo tiempo se correspondían con trabajadores con los peores convenios, con las peores condiciones laborales y además los sectores más feminizados. Por lo tanto, lógicamente, como comisiones obreras, una de las primeras exigencias que estamos haciendo a todos los niveles es que esta situación tiene que cambiar. Tenemos que ir a dignificar el trabajo de estos servicios esenciales que han sido tan mal tratados. Y lógicamente no quiero olvidarme de la situación de residencias a la que luego me referiré. Los ERTE se han convertido en un dique de contención. Todos los datos yo creo que todos ustedes lo conocen, yo no me voy a extender, pero aquí hemos encontrado con dos problemas que yo quiero señalar porque son también propuestas que queremos hacer. Por un lado, estábamos ante un servicio público de empleo que tramitaba 1.500 prestaciones al mes y se ha encontrado en la Comunidad de Madrid, y en todo el Estado, lógicamente, con 566.000. Por lo tanto, teníamos un servicio, además, que ya habíamos denunciado que estaba muy olvidado, que estaba en unas condiciones muy precarias y se ha respondido. Yo desde aquí quiero reconocer el trabajo que ha hecho la Dirección General de Trabajo, reconocer el trabajo que está haciendo el Servicio Público de Empleo, pero hay un problema serio. Y es que en estos momentos seguimos con personas en ERTE que todavía, no son muchos, pero que todavía, por problemas burocráticos de distinto tipo, todavía no han cobrado y hay que resolver. Y esto es un trabajo que lo exigimos al Ministerio de Trabajo y también lo estamos exigiendo a la propia Consejería para trabajarlo, ¿no? Pero hay un elemento más que quiero añadir. Y es que los ERTE suponen una merma del 30% del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Y eso supone en muchos casos, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de precariedad existente en esta comunidad, en todo el Estado, pero también en esta comunidad, que se han quedado con unas prestaciones muy bajas.
Llevamos tiempo pidiendo, como han hecho otras comunidades, que se complementen los ERTEs. Pero no ha habido dinero en esta comunidad para complementar los ERTEs, como no ha habido dinero para muchas cosas. Es curioso que hasta algunos ayuntamientos, como el de Tres Cantos, pues han decidido complementar los ERTEs. Es decir, porque la cultura del pacto se está extendiendo por todas partes, se está extendiendo por muchos ayuntamientos y, evidentemente, yo espero que también se extienda en la comunidad y se extienda en esta comisión. Por lo tanto, yo quiero señalar este problema, pero, evidentemente, los ERTEs se han convertido en el dique de contención fundamental. Por tanto, otra idea es reforzar el SEPE y formalizar, protocolizar los procedimientos, porque parece que se ha convertido en un buen elemento el tema de los ERTEs. Igualmente hemos asistido a un incremento del paro, pero está contenido el incremento del paro gracias a los ERTEs, y lo mismo ha ocurrido con las pérdidas en la afiliación a la seguridad social. Pero yo no quiero señalar que se van a prorrogar ERTEs hasta el 30 de septiembre en aquellos sectores más afectados. Todo el mundo sabemos quiénes son. De hecho, entre turismo y hostelería supone la tercera parte de los ERTEs de fuerza mayor que ha habido en esta comunidad. Y todos sabemos que, tal y como está desarrollándose el contagio y cómo va la pandemia, está habiendo serias dificultades para reactivar y recuperar esos sectores. Con lo cual nos vamos a encontrar en la necesidad posiblemente de prorrogarlos hasta finales de año, pero así todo nos indica que vamos a tener, cuando termine este proceso de ERTEs, una pérdida importante. No quiero poner porcentaje, alguien habla del 10%, respecto a empresas que no van a tener viabilidad y, por tanto, a puestos de trabajo que se están perdiendo. De todas formas, y hay un elemento más que quiero señalar, porque es otra de las líneas de trabajo que creemos que hay que hacer en esta comunidad, y es que ya ha aparecido el otro elemento preocupante, y es la aparición de los ERES en las grandes empresas, sobre todo en las grandes empresas industriales. Ya al calor de la crisis esta, ya venía indicado, aprovechando, todo siempre, en fin, a mí siempre tengo una cierta desconfianza cuando en estos momentos se ponen los grandes ERTE encima, pues digo que ya aparece esto, y esto va a suponer no solamente pérdida de empleo en las grandes empresas, como por ejemplo el caso de Airbus, sino en empresas auxiliares, que es donde vamos a tener pérdidas de empleo. Por lo tanto, necesitamos tener en cuenta esto, porque va a haber que hacer políticas de empleo mucho más directas por parte de la Administración y, desde luego, políticas activas de cara al sector privado. Por lo tanto, yo con este escenario hay más datos, pero no quiero entretenerme en ellos. Sí que quería señalar algunas ideas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo, aparte de lo que he dicho, de pactos sociales, de ponernos todos, a colaborar, a participar, de la coordinación de las instituciones, de terminar con esta bronca política que tienen en esta comunidad. Uno de los ejemplos fue ayer. Creo que esto no ayuda en nada. Bastante machacada y fastidiada está la población en estos momentos, como para que encima de sus representantes políticos no vengan más que desesperanza. Por lo tanto, necesitamos poner las cosas, trabajar de otra manera. Y soy consciente del problema de la correlación de fuerzas políticas en esta comunidad, de la propia crisis política y el propio bloqueo que tiene este gobierno después de un año donde, bueno, no voy a calificar. Si alguien quiere saber cómo le califico, ayer escribí un artículo en el Madrid Diario. Es decir, soy consciente de esto, pero necesitamos el esfuerzo de todo el mundo para poder salir adelante. Por lo tanto, ¿qué queremos? Pues, indudablemente, la lucha contra el virus sigue aquí, por lo tanto necesitamos varias cosas. Una, reforzar nuestro sistema sanitario, y aquí nos parece fundamental que se cumpla lo que se ha pactado en salud pública. Necesitamos las 400 personas incorporadas. Necesitamos las 826 de la atención primaria, que todavía no están según nuestros datos. Segundo, necesitamos seguir vigilando. Y hay un acuerdo importante, patronal, sindicatos, con la Consejería de Empleo, al cual tengo que agradecer el trabajo que se ha hecho sobre esta crisis, de trabajar en la salud laboral y la prevención de riesgos laborales. No sé si se dan cuenta ustedes, los primeros días de la pandemia aquello fue un caos. No había ninguna medida, nos pilló a todos, pero fuimos capaces de recomponer. Y ya en el cierre total del día 30 de marzo al 9 de abril, ya conseguimos que a la vuelta no hubiera contagio en los centros de trabajo ni en el transporte. Esa es la batalla que estamos dando, y ahí tenemos que seguir. Ayer se cerró la negociación del sexto plan director, y esperemos, y lógicamente ya tiene una incorporación importante de adaptación a estos tiempos de pandemia. Por lo tanto, yo creo que ahí vamos a seguir insistiendo,
y vamos a seguir vigilando para que esto sea así. Pero evidentemente tenemos un sistema sanitario debilitado, como decía anteriormente, por lo tanto hay que tomar medidas y hacer un esfuerzo importante en materia de sanidad. Lo primero que hay que hacer es facilitar que nuestros facultativos, que nuestros trabajadores de la sanidad, desde el de limpieza hasta el médico, tengan descanso, puedan tener vacaciones, puedan coger aire, que están asfixiados. Necesitamos eso, pero eso necesita una fuerte contratación, más allá incluso de lo que se ha planteado y, por tanto, ir viendo y resolviendo, además ya resolviendo todas las patologías previas y toda la lista de espera que tenemos atrasada. Igualmente, en el sector de residencias, yo saludo que haya por fin una comisión en esta asamblea donde van a investigar y van a hacer una evaluación de lo que ha pasado en las residencias. A mí me parece que no voy a entretenerme en ello. Lo que ha pasado en las residencias es tan sumamente escandaloso, enseña un desastre tal que nos dice dos cosas. Una, que el sistema de cuidados tal y como está no sirve, no se puede privatizar la dependencia. Yo creo que las personas dependientes no pueden ser objeto de negocio, por lo tanto tienen que estar vinculadas a una gestión directa del sector público. Y segundo, creo que en la gestión de la crisis en este sector ha habido irresponsabilidad, pero no solo del Gobierno, también de unas patronales privadas que tenían pingües beneficios y no tomaron ninguna medida de prevención. Por lo tanto, aquí hay responsabilidades diversas. Yo espero que esa comisión de investigación lo investigue, saque las conclusiones correspondientes y, desde luego, aquellas personas que no son capaces de gestionar una crisis como la que hemos tenido no deben de seguir gestionándola, sobre todo si encima vuelve a haber un rebrote y volvemos a tener un nuevo confinamiento. Igualmente, creemos que hay que hacer un cambio. Presidente, cuando considere, me da 3 o 4 minutos antes, me dice... Vale. Bien. Sí. Bien. El siguiente aspecto que hemos visto de esta pandemia, que nos ha enseñado el virus, es los fallos que tiene nuestro sistema productivo. Yo quiero reseñar que teníamos un debate importante y un compromiso importante, estaba situado en las propias mesas de diálogo social, patronal, sindicatos y gobierno, con la revolución tecnológica y la digitalización. Estábamos en ello, estábamos intentando ver de qué manera impulsábamos esto juntamente con toda la transición ecológica. Son obligaciones que tenemos y en eso se estaba. Muy lentamente, pero se estaba. Pero lo que ha supuesto esto, el virus, es que nos acaba de demostrar que tenemos un sistema productivo que, con todos los procesos de deslocalización, ni siquiera sirve para satisfacer las necesidades más básicas. El que no seamos capaces ni siquiera de haber tenido mascarillas en tiempo y forma significa lo que significa. Significa la incapacidad y, por lo tanto, necesitamos un sistema productivo capaz de atender a todas las necesidades estratégicas de este país y de esta comunidad. Aquí se ha planteado por parte del secretario general de UGT el clúster sanitario. Estamos de acuerdo, patronales y sindicatos, en que podamos ir en esa dirección, pero en todo caso lo que sí que creo es que tanto la insuficiencia desde el punto de vista de la producción de bienes necesarios como lo que ha supuesto la digitalización y las nuevas formas que hemos hecho de la unidad de virtud, y hemos inventado el teletrabajo, que ha sido el trabajo en casa, que no teletrabajo te requeriría otro tipo de condiciones para llamarle como tal, ¿no? Bueno, pues al final nos ha demostrado que tenemos que dar un impulso mucho mayor en todo lo que tiene que ver con la aplicación de la revolución tecnológica, todo lo que tiene que ver con la digitalización. Y en ese sentido, creemos que Plan de Industria está firmado, pero necesitamos impulsarlo porque está bloqueado y, por tanto, necesitamos impulsarlo, necesitamos revisarlo y necesitamos trasladar las nuevas iniciativas. Y al mismo tiempo, yo creo que hay que empezar a plantear algunas cosas más. Es ya políticas públicas dirigidas a la sostenibilidad, energía renovable, economía circular, en fin, lo teníamos indicado. Creemos que la construcción no puede ser, y estamos de acuerdo en que tiene que haber un parque público de vivienda de alquiler y que habrá que construir, pero creemos que la construcción no puede ser ese plan de reconstrucción que ha planteado el Gobierno regional. No vale, salir del suelo no, creemos que no vale. Nosotros tenemos que ir en estos momentos a la sostenibilidad, por lo tanto hay que rehabilitar nuestras viviendas, nuestros espacios públicos, nuestras infraestructuras para que sean sostenibles, y eso necesita, además, con fondos europeos, con el Pacto Verde Europeo que está ahí exigiendo y pidiéndonos eso, necesitamos ir en esa dirección. Y eso necesita muchas cosas, necesita inversión pública y necesita mucha formación a los trabajadores y a las trabajadoras, y creo que ahí es donde hay que orientarse, no tanto en volver otra vez al pelotazo inmobiliario, que no. Yo creo que no es eso lo que necesitaba la Comunidad de Madrid. Necesita trabajar en otras direcciones, igual que necesitamos trabajar y con fuerza en los sectores estratégicos industriales. El sector aeroespacial es uno,
Creo que hay que ponerse manos a la obra para intentar defender a Airbus y todo el sector con todas las dificultades que hay y, por lo tanto, ir en esa dirección, trabajar los polígonos, en fin, las medidas que plantea el plan de industria. Igualmente, creemos que hay que hacer un tratamiento de la movilidad. Hay iniciativas con el tema de disminuir la hora punta. Creemos que es posible, la pandemia nos ha enseñado a que se puede reordenar los horarios de trabajo, los escalonamientos, el fomentar el transporte público. Creemos que hay pendiente un trabajo muy serio desde el punto de vista de la movilidad, desde el plan de cercanía hasta toda la coordinación y ordenación. El Consorcio Regional de Transporte tiene que volver a coger el peso y la capacidad que tuvo hace muchos años, porque es quien tiene que ordenar todo esto. En fin, líneas por donde creemos que se pueden trabajar. Igualmente, creemos que hay que impulsar y desarrollar el medio natural. Y hay un aspecto que el otro día Carlos planteaba, que lo planteábamos en el 2009-2010, con la crisis anterior, con poco éxito, pero a nosotros nos parece que en estos momentos que va a haber dinero, va a haber transferencias, pero van a haber transferencias posiblemente condicionadas o por lo menos con unas exigencias. Necesitamos, para que la pequeña y mediana empresa pueda acceder a ello, tener unos instrumentos muy potentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid, capaz de informar y de ayudar a gestionar a todas estas pequeñas empresas, puedan tener acceso a todos estos fondos que va a haber. Para que no ocurra lo que ha ocurrido siempre en esta comunidad, que ha habido fondos de ayuda a las empresas y se han quedado en el 10% de las empresas. Que ha habido empresas, muchas pymes, microempresas, que no se han enterado de las ayudas que tenían. Que en algunos casos hasta los propios sindicatos hemos tenido que ir a explicar al empresario que tenía esa ayuda y que tirase para adelante. Por lo tanto, necesitamos un instrumento de gestión de estas características. De la misma manera que creemos que, como ya se ha planteado aquí, necesitamos un instrumento de financiación público capaz de financiar proyectos de riesgo, proyectos innovadores, proyectos que la banca no va a financiar. Por lo tanto, se trataría de darle una vuelta, no sé si a Valmadrid, pero de luego darle una vuelta a esto y establecer un mecanismo para poder impulsar todo esto. Se ha demostrado una cosa, la pandemia ha sido espectacular, porque el otro día, el presidente de la patronal ponía en valor la solidaridad de algunos empresarios, es verdad. Yo creo que ha habido un gran trabajo de solidaridad de la clase trabajadora, que ha sido fundamental, pero también quiero poner en valor algunas iniciativas desde el punto de vista empresarial. Y sobre todo la innovación, porque desde luego el que los compañeros de Alcalá, una empresa, hayan sido capaces de montar respiradores, ha formado parte de la innovación y de la espontaneidad. Hemos tenido casos que no hemos ido pasando al viceconsejero de Economía, de empresas que nos decían, oye, hemos hecho estas mascarillas, hemos hecho... Es decir, que ha habido una gran creatividad que hemos puesto en marcha. Por lo tanto, necesitamos este tipo de fomentar y promover todo este tipo de innovación que se está dando. Y lo mismo que la política de compras públicas, yo creo que hay que, aparte transparente, claro, para que no haya pelotazos, pero lógicamente tiene que ir orientada ya a todos estos nuevos servicios, nuevos productos sostenibles y, por lo tanto, fortalecer esto. Igualmente, quiero señalar, hemos hecho una propuesta en el sistema de I+D+I. Aquí hay un caso muy curioso con esta comunidad. En el siglo pasado, a final del siglo pasado, y todavía en el 2008-2009, esta comunidad tenía más de un 2% del Producto Interior Bruto en I+D+I. Estoy hablando de todas las administraciones, incluso el sector privado. Pero desde las transferencias ha habido un fenómeno, y es que todas las comunidades autónomas han cuidado sus sistemas, en muchos casos no lo tenían, y la Comunidad de Madrid no, porque era una cosa del Estado. Con lo cual hemos pedido peso relativo. Y cuando vino la crisis, además pasamos del 2% al 1,68%. Es decir, hemos perdido ya valores. Creo que esta comunidad tiene una fortaleza, desde el punto con los centros de investigación que tiene, con las universidades que tiene, tal impresionante, que necesitamos poner en marcha un plan potente en materia de ciencia. Sé que la Consejería ha lanzado una iniciativa, el Consejo de la Ciencia ha lanzado una iniciativa que estamos viendo. Necesitamos apostar, y apostar con fuerza. Por eso, necesitamos presupuesto. No puede estar la Consejería de Hacienda diciendo no a todo. No al Consejo de Trabajo, no al Consejero de Políticas Sociales, no al Consejero de Universidad y de Investigación. No. Necesitamos poner en marcha justamente todo este aspecto, porque va a ser fundamental, tanto por cómo viene la revolución tecnológica,
con cómo vienen las pandemias y sobre todo porque tenemos a un montón de jóvenes y algunos no tan jóvenes, investigadores muy potentes, con una gran capacidad que los tenemos fuera y hay que recuperarles, hay que volverles a traer, ¿no? Por tanto, igualmente, lo siguiente que quería señalar tiene que ver en parte con esto, pero es la brecha digital. Yo creo que la pandemia ha demostrado las consecuencias tan nefastas de la brecha digital. Lo veníamos diciendo, necesitamos digitalizar todas las empresas, sobre todo las pymes, sobre todo el comercio, y digitalizar a las familias que tengan acceso a la digitalización, porque es que en estos momentos el analfabetismo digital va a ser como era el analfabetismo hace un siglo, en fin, de no saber leer y escribir. Por tanto, lo necesitamos. ¿Qué ha pasado? Con la pandemia se ha demostrado cómo, sencillamente, en educación el 30% de los alumnos se han quedado descolgados. No han seguido, porque ni había sistemas buenos por parte de plataformas buenas para la educación, pero desde luego porque hay un volumen de familias muy importante que no tienen ninguna posibilidad de acceder a las redes, ni tienen dispositivos, nada por el estilo. Por tanto, necesitamos dos cosas. Una, resolver esta situación con una gran iniciativa de digitalización de la Comunidad de Madrid. Hemos planteado wifi gratis para todo el territorio. Se lo hemos planteado a los ayuntamientos. Sé que el Ayuntamiento de Madrid incluso lo ha estado viendo. Por tanto, tenemos que ir en esa dirección y, por otro lado, dotar de dispositivos a todas las familias vulnerables para que puedan... igualmente, que hay que reordenar la formación y la formación tiene que incorporar ya este tipo de elementos nuevos. Y lo segundo que nos ha demostrado es que ha aparecido el teletrabajo, pero de esa manera. Por tanto, se ha hecho la necesidad virtud. Yo agradezco el teletrabajo porque ha supuesto que hemos salvado más de un 30% de los puestos de trabajo que si no posiblemente estarían despedidos, pero evidentemente el teletrabajo está generando fortalezas y muchas debilidades, como yo creo que ya se han hablado y si quieren luego podemos profundizar sobre ello, pues lo que hace falta es regularlo. Hay un proyecto de ley a nivel del Estado de regulación marco, pero sobre todo donde tenemos que regularlo es en los convenios colectivos, es en los propios convenios en las empresas. Y para eso, lógicamente, necesitamos también que nos den capacidad a las organizaciones sindicales para poder negociar con esas patronales y que no, en fin, dentro del derecho a la organización que tienen las empresas, que nadie discute, pero evidentemente tiene que ser negociado con los trabajadores, ¿no? Igual que vinculado a esto, señalar el plan... bueno, yo digo que la brecha digital y la pandemia ha demostrado algo, de todas formas, que ya existía. No solamente existía una brecha digital, sino que había una desigualdad educativa brutal. Los últimos años lo veníamos constatando, incluso lo veníamos denunciando y haciendo propuestas de que se estaba polarizando. Se ha polarizado esta región, es una región muy polarizada, una de las más desiguales de Europa, y eso en educación es terrible porque se ha polarizado también el sistema educativo. Y por lo tanto tenemos en fin, varias velocidades en nuestro sistema educativo. Ahora lo único que ha hecho esta pandemia es todavía profundizar y agudizar esa desigualdad. Por lo tanto, hay que actuar sobre ella, hay propuestas. La Plataforma por la Escuela Pública y las organizaciones educativas están planteando propuestas, que luego podemos hablar, pero yo creo que hay que actuar. Pero sobre todo, hay un elemento clave. El próximo curso tiene que empezar con todas las garantías. Y tiene que empezar con todas las garantías sanitarias. A ver si vamos a convertir los centros escolares en una ruleta rusa para el contagio, ¿no? No pueden ser los centros escolares centros de contagio. Por lo tanto, necesitamos tomar todas las medidas. Y segunda cosa, este sistema educativo no está preparado para una salida que no sea presencial. Por lo tanto, necesitamos ir a buscar la presencialidad como elemento central, sobre todo en las etapas más bajas, en educación infantil y primaria. Y además, a renglón seguido, ir preparándonos para un nuevo confinamiento. Si eso va a haber confinamiento, necesitamos dotar, como decía antes, de wifi, necesitamos dotar de dispositivos electrónicos a todas las familias vulnerables. No puede ser que se queden colgados estas familias otra vez. Por lo tanto, nuestras ideas van en esa dirección. Y hay otro elemento que se ha situado, que también incorporamos en el plan de reconstrucción, que es que no solamente había patologías previas sanitarias, en esta comunidad tenía patologías previas sociales. A quien más ha golpeado la pandemia ha sido a las familias más vulnerables, a las familias de rentas bajas. Teníamos
pues casi más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras que estaban en paro o estaban con un contrato eventual y además con salarios bajos o parcial. Evidentemente no han sido capaces de aguantar un mes sin ingresos. Por lo tanto, son buena parte de los que están en estos momentos en las colas del hambre, y las colas del hambre por un lado, de vergüenza, pero por otro lado las colas de la solidaridad que está generando la sociedad madrileña, ¿no? Que yo quiero saludar. Por tanto, hemos planteado desde el primer momento que necesitamos, antes de nada, una renta de emergencia. Y además hemos planteado a los ayuntamientos este cheque monedero, este cheque que ha pactado el Ayuntamiento de Madrid, que garantizaran la alimentación. No ha sido posible. Desde el Gobierno regional no se ha actuado y, por lo tanto, se han producido estas situaciones de hambre en la Comunidad de Madrid. Siguen, porque el ingreso mínimo vital llegará en su totalidad al mes de septiembre. Por lo tanto, todavía seguimos teniendo necesidades de alimentar a la población madrileña. Por tanto, se ha tomado la decisión del ingreso mínimo vital, que hemos saludado, y ha surgido un problema que yo también quiero señalarles a ustedes, y es que ahora se está produciendo el paso de la renta mínima al ingreso mínimo vital, y nosotros lo que nos preocupa es que se esté haciendo de una manera totalmente desordenada, sin una transición y además sin sentarnos seriamente a ver si el ingreso mínimo vital va a pagar, de alguna manera, va a hacerse cargo de la gente, de las personas, de la renta mínima, qué pasa con esos más de 160 millones de euros. Es decir, podemos hacer, a lo que voy es que podemos hacer un planteamiento de futuro de ir a la pobreza cero en la Comunidad de Madrid. Y eso significa que todos los recursos que pone el Estado, que pone la comunidad y que ponen los ayuntamientos se puedan coordinar. Hay una buena ley de servicios sociales, una buena ley de coordinación de todos esos servicios sociales y a partir de ahí poder responder a todas estas necesidades. Porque hay un elemento claro. Tenemos muchos residentes que están en una situación de irregularidad también. Nosotros cuando veíamos el dato del cierre del confinamiento, pues sabíamos. Los datos nos decían que, por ejemplo, había 50.000 personas, fundamentalmente mujeres, inmigrantes, que no estaban dadas de altas en la Seguridad Social, que con el confinamiento las 50.000 se han quedado sin ningún tipo de recursos. Buena parte de esas son las que están en las redes de alimentación. Bueno, yo creo que esta comunidad, que es la más rica de España, tiene capacidad como para resolver eso y por lo menos hacer que haya unas condiciones dignas en esta región, ¿no? Por lo tanto, son otros de los elementos que quería plantear. E igualmente, yo voy terminando. En fin, hay un problema que veo de difícil solución mientras está la pandemia, que es lo que nos tiene preocupado, que es todo lo que tiene que ver con el sector del turismo y el sector de la cultura y del ocio. Es decir, aquí yo creo, lo hemos planteado, a veces cuando algunas patronales se ponían tenían ansiedad por abrir cuanto antes, y nosotros le planteábamos que no, que es que si no hay seguridad no va a haber turismo, y ni va a haber cultura, ni va a haber acceso a la cultura ni al ocio. Lo estamos viendo. Por lo tanto, necesitamos reforzar al máximo la garantía de seguridad en todos estos sectores. Estamos haciendo una campaña muy dura de los trabajadores para exigir que se cumplan las medidas de salud pública y de salud laboral. Por ahora yo creo que nos está dando, en parte está dando resultado, pero necesitamos, aparte de esa seguridad, también poner en marcha, estudiar con tranquilidad y ver cómo podemos reactivar el sector, cómo podemos reactivar mediante, en fin, impulsando el turismo local, impulsando la promoción de las actividades culturales que falta nos hace, etcétera, etcétera, ¿no? Y quería señalar también, bueno, de todo lo que he planteado se desprenden dos cosas. Una, tenemos una crisis de empleo, en estos momentos está parada o amortiguada por los ERTEs, pero sin duda en el mes de enero, el primer trimestre del año que viene, nos vamos a encontrar con una crisis de empleo potente porque evidentemente los ERTEs no van a poder continuar, ERTEs que se pasarán, algunos van a pasar a ser ETO, es decir, no por fuerza mayor, sino por razones productivas o organizativas, pero hay otros que directamente, posiblemente, tengamos las dificultades de empresas que no van a aguantar. Por lo tanto, en el sector privado, que había recuperado el volumen de empleo de antes de la crisis, algo que no había hecho el público, pues vamos a encontrarnos con una dificultad de que recupere el nivel de empleo de antes de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, aquí cabe una opción muy clara, y es que desde las políticas públicas que me señalaban, necesitamos unas políticas muy activas de contratación directa para los servicios públicos,
Yo he señalado las deficiencias en sanidad, las deficiencias en educación, las deficiencias en servicios sociales, las deficiencias en justicia, no he entrado en ello, pero está la cosa dura en materia de justicia como consecuencia de la ausencia de plantillas. He señalado deficiencias de plantilla en los servicios públicos, como por ejemplo el SEPE, o la inspección, o la propia Dirección General de Trabajo. Es decir, por tanto, necesitamos un impulso en la contratación pública directa y, al mismo tiempo, un replanteamiento de todo lo externalizado para mejorar sus condiciones y para que no vuelva a darse otra vez lo que se ha dado hace poco. Es decir, hemos tenido un conflicto en los nuevos pliegos de la limpieza que ya estaba externalizada de algunos hospitales. ¿Por qué? Pues que se vuelve a la subasta, se vuelve al precio más bajo y, por lo tanto, se vuelve otra vez a la plantilla más corta y a las peores condiciones laborales. Por tanto, hay que replantear también la contratación pública desde esa perspectiva, ¿no? Y, por último, yo creo que necesitamos planes de inversión potente justamente para dotarnos de estas infraestructuras que he señalado que no tenemos y, desde luego, para todas las dotaciones que requieren el cambio de modelo productivo hacia la transición ecológica y la digitalización. Y, desde luego, ¿y cómo se financia? Ya está claro que van a venir 3.400 millones desde el Gobierno de la región. Creo que esta comunidad tiene capacidad de endeudamiento y esta región tiene capacidad todavía con su fiscalidad. A mí me parece que plantear en estos momentos, no lo digo yo, lo está diciendo prácticamente todo el mundo, plantearse en estos momentos de pandemia nuevas rebajas fiscales no solamente es ineficaz, ineficiente económicamente, sino que es otro golpe a la equidad fiscal y va a significar una mala pedagogía, sobre todo cuando estamos pidiendo, ya estamos pagando los trabajadores y los trabajadores esta crisis. Por lo tanto, yo creo que hay que plantearse, cuando hago un planteamiento de pacto de todos, de consenso político, yo sé que va a haber que combinar de aquello que quieren rebajas fiscales con aquellos que queremos que hay que subir la fiscalidad. Pero bien, yo creo que en estos momentos lo que necesitamos es inyectar todo el dinero que podamos inyectar. Creo que hay que pedir una colaboración y participación a toda la población, empezando por aquellos que más tienen. Yo quiero recordar, pues claro, aquí yo escuché el otro día al presidente de la patronal, es el debate que tengo con él, no se puede estar pidiendo que el Estado se haga cargo de los trabajadores en los ERTEs, que el Estado se haga cargo de los autónomos con el cese de actividad y de las cotizaciones sociales, que el Estado se haga cargo de darles liquidez, de darles préstamos avalados y a cero, y en el mismo párrafo pedir que hay que bajar impuestos. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Hacer eso, desde luego, es tomar el pelo a toda la población. Sabemos lo que hay. Vamos a hacer un esfuerzo económico y este esfuerzo económico, sin duda, vamos a tener que pagarlo más adelante. Y eso va a significar que todos vamos a tener que arrimar el hombro. No hace mucho, Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, ya planteaba que, sin duda, los ricos tendrán que pagar más. Tendrán que pagar lo que les corresponde, de acuerdo con nuestro sistema fiscal. Habrá que eliminar exenciones y bonificaciones, pero evidentemente vamos a tener que arrimar el hombro todos. No nos podemos engañar. Pero hay que hacer esa política fiscal, hay que hacer esa pedagogía fiscal y hay que trasladar un mensaje a toda la población en positivo, de que todos vamos a arrimar el hombro. Y aquellos que más tienen van a arrimar, porque yo tengo que recordar, lo suelo recordar, me van a permitir que también lo recuerde aquí, que en el 2018 hubo un beneficio empresarial de 27.000 millones de euros en este país. Es decir, el beneficio empresarial fue superior al incremento de la riqueza del país y fue un beneficio que, desde luego, no se repartió. La propia OCDE planteaba que ese beneficio no estaba invirtiéndose, sino que se estaba yendo a fórmulas de ahorro diversos. Por lo tanto, creo que hoy toca hacer las cosas de otra manera y eso es lo que yo he venido a plantearles a ustedes.